buenas tardes. Les damos realmente la bienvenida aquí al CIDES en esta última sesión del taller de investigación multidisciplinaria, esta colaboración que encuentro que ha sido muy rica entre el IDIS de Sociología y el CIDES. Entonces quisiera aprovechar también la oportunidad de agradecer por un lado al IDIS, a Raúl, a Nadia, agradecer también por supuesto a toda la gente y el personal acá del CIDES que nos ha estado acompañando a lo largo de este año. Y estamos muy contentos de tener esta sesión hoy día y personalmente me alegra mucho estar con dos colegas y estudiantes antiguos míos, los dos en la misma clase además, así que es muy lindo de verlos juntos y estar con ellos y compartir esta mesa. Doy también la bienvenida a los comentaristas, a Pablo Mardonés y por supuesto a Germán, que está aquí a nuestro lado. Quiero presentar en primer lugar al investigador Alfonso Hinojosa, que es el protagonista justamente de esta nueva sesión del taller de investigación multidisciplinaria, que nos va a presentar el trabajo que ha venido desarrollando a lo largo justamente de este año en el IDIS, en esta dinámica tan interesante que tiene el instituto, y el título de su trabajo es Circuitos Migratorios Laborales de Bolivianos en Chile. Los comentarios entonces van a estar a cargo justamente de Pablo Mardonés, del CONICET, de la UBA en la Argentina, que va a ser el que va a empezar los comentarios inmediatamente después de escucharlo a Alfonso, y posteriormente vamos a escuchar a Germán Guaidó de la UPA Bolivia. Alfonso Hinojosa va a presentar los principales hallazgos y resultados de toda su investigación en curso que ha desarrollado justamente en el instituto, y el objetivo principal de la investigación ha sido conocer y comprender las características de los movimientos poblacionales a Chile desde la problematización de las nociones de movilidad poblacional, circuitos laborales y políticas fronterizas. Alfonso Hinojosa es muy conocido acá en nuestro país, pero también y felizmente transfronterizo, diría, y más allá de las fronteras, porque es un investigador que ha estado interesado desde hace muchísimos años justamente en todo el tema de la migración y rompiendo justamente las fronteras. Él tiene una especialidad en antropología, es investigador del IDIS, es docente además de la carrera de Sociología de la UNSA, es investigador, tutor y jurado en la temática migratoria de la CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es coordinador del Observatorio de Migración Transnacional de la Red Bolivia Mundo. Fue consultor regional para la Organización Internacional de las Migraciones y es autor, entre otros textos, de Vidas en Movimiento, Migración en América Latina, un libro que ha sido publicado el año 2022. También ha escrito trayectorias poblacionales en y desde La Paz y de la migración interna a la construcción del sujeto político transnacional. Como verán, por estos títulos que he leído y su trayectoria, es uno de los investigadores que más conoce justamente sobre esta temática que atinge, ¿no es cierto?, no solo a los bolivianos, sino también a todos los países vecinos y todas las situaciones que se presentan en los países vecinos. Entonces, Alfonso, bienvenido, 20 minutos tienes para la presentación y luego pasamos inmediatamente a los comentarios de 10 minutos, primero Pablo, luego Germán y luego abrimos ya para todo el público. Muchas gracias. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, muy buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto estar en esta última sesión, no sabíamos que era la última, por este año del taller de investigación multidisciplinario que articula a los esfuerzos del IDIS y del CIDES, ¿no? Y realmente es un honor estar aquí y presentar esta investigación, Circuitos Migratorios Laborales de Bolivianos en Chile, que como bien señalaba Rosana, es una investigación todavía en curso, aunque ya pronto a finalizar, y como lo subraya en el segundo renglón del documento, es todavía un documento en borrador y una investigación
que está susceptible sobre todo a sus aportes, ¿no? Rosana ya mencionó el objetivo de la investigación, que es conocer y comprender las características de los movimientos poblacionales laborales hacia Chile a partir de problematizar las nociones de circuitos laborales, movilidad poblacional y políticas fronterizas, ¿no? En el documento que ustedes han revisado no está presente toda la discusión sobre la temática de políticas y fronteras, ¿no? Que es lo que estaría faltando a este documento. Aunque si bien en el documento se menciona o se hace referencia no solo a la localidad de Pisilla, frontera de Bolivia con Chile, sino también a otros elementos, mecanismos que tienen que ver con lo que son los regímenes fronterizos, ¿no? Y las políticas, esto está desarrollado en otro acápite, ¿no? En otra parte que no está contenido en el texto que se ha entregado. Mencionar también que en términos metodológicos la investigación es de tipo cualitativa y hemos utilizado un enfoque etnográfico multilocal, ¿no? Que consiste en seguir los procesos de construcción de las relaciones, asociaciones, vínculos con los lugares que se suceden, luchas, experiencias de las movilidades de los actores, etc., ¿no? Esta metodología multilocal y multisituada nos ha permitido hacer un seguimiento de lo que consideramos son elementos o son aspectos centrales de estas movilidades, como son las rutas, como son los transportes, como son las terminales de buses, los lugares no solo de movimiento sino también de espera, ¿no? Creo que ahí también hay una serie de otros elementos desde el enfoque de las movilidades que son importantes, ¿no? ¿Sí podemos cambiar? ¿Sí? Antes de entrar específicamente a hablar de estas movilidades laborales de bolivianos hacia Chile, es importante dar algunos elementos que son contextuales y que son fundamentales para comprender y tener claridad de estos movimientos nacionales hacia la República de Chile, ¿no? Y uno de estos elementos contextuales centrales tiene que ver con esta noción de migración en tránsito, más específicamente con cómo Bolivia en los últimos años, en la última década específicamente, se ha convertido en un espacio de tránsito, ¿no? De tránsito además precario, ¿no? Y esta noción de espacio de tránsito precario tiene que ver desde nuestra perspectiva con tres elementos centrales, ¿no? El primero, con la circulación desde hace ya más de una década de migrantes extrarregionales y regionales, ¿no? Por un lado, los extrarregionales hacemos referencia sobre todo, pero no exclusivamente, a migrantes haitianos, que más o menos desde el año 2010, del primer terremoto que hay en el 2010, empiezan a circular por el territorio sudamericano, ¿no? Y los migrantes regionales, antes decía que los extrarregionales básicamente son los haitianos, pero no exclusivamente, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro porque hay presencia circulando en la región sudamericana de cubanos, de los países del Triángulo de Centroamérica, Honduras, Haití, El Salvador, y de algunos otros países también de Centroamérica en menor proporción. Y esto va a ser importante, insisto, digo, porque tiene que ver con políticas migratorias, con la ampliación de los impactos de las políticas migratorias, ¿no? Sobre todo, en este mapa se puede apreciar, es un mapa muy amplio que muestra las circulaciones por Sudamérica, pero también y sobre todo los nexos hacia Estados Unidos, porque buena parte de esta migración extrarregional, ante la imposibilidad de dirigirse a Estados Unidos, va a redireccionarse hacia la subregión sudamericana,
¿Sí? No, todavía. Seguimos con el gozo. ¿Sí? Va a redireccionarse, ¿no? Y por otro lado también hay la fuerte circulación desde hace más de una década de migración venezolana, aunque, insisto, también no exclusivamente, porque tenemos colombianos, tenemos ecuatorianos que en los mismos circuitos, en las mismas rutas están presentes, ¿no? Entonces, por un lado tiene que ver con esta migración extrarregional y regional, tiene que ver con la pandemia, específicamente con el cierre de fronteras, con las dinámicas de inmovilidad que se dieron durante este periodo y que de una u otra manera repercutieron en las fronteras, en las circulaciones y en cierta medida naturalizaron políticas restrictivas a partir precisamente de la noción de emergencia sanitaria, ¿no? Y que hasta nuestros días están presentes todavía de una u otra manera. Y por otro lado tiene que ver también con Chile como destino regional y extrarregional de la migración laboral, ¿no? Esto sin duda se da, no es reciente, fines del siglo pasado Chile ya se empieza a convertir en un polo receptor de migración transfronteriza, pero esto va a ir creciendo en las 2 décadas de este siglo, y un crecimiento muy fuerte. Lo vamos a ver más adelante cuando analicemos la presencia boliviana ahí, que en cierta medida responde también a esas demandas laborales de distintos ámbitos productivos de Chile, la minería en el norte, fines del siglo pasado, principios de este siglo, y la agricultura, sobre todo la agroindustria de la fruta y la expansión de la agroindustria de la fruta en lo que va de este siglo, ¿no? Y otro de los elementos también importantes a tomar en cuenta tiene que ver que estas migraciones extrarregionales, regionales, la pandemia, los destinos laborales, sobre todo de Chile, han alterado drásticamente el panorama de migraciones en la región, ¿no? Lo han alterado no solo con estos procesos de circulación, cuya imagen de pronto más evidente es esta idea del caminante venezolano, ¿no? Que muy al estilo de lo que también paralelamente se vivía y se daba en Centroamérica y Estados Unidos con el tema de las caravanas, ¿no? La migración centroamericana a Estados Unidos es muy antigua, ¿no? Pero estas nuevas formas de migrar en grupo, en colectivos, y llegando a la frontera como que entregarse a las autoridades en vez de evadir la frontera o buscar el pollero o el coyote, son nuevas, son formas más novedosas, podríamos decir, de estas circularidades, ¿no? Pues algo así también se da con, sobre todo, el tema venezolano, ¿no? Pues todo esto afecta de manera muy fuerte al territorio nacional, porque sobre todo a partir del 2018, 19 y 20 con más fuerza, Bolivia, por una serie de mecanismos que no voy a detallar ahora, es parte del denominado corredor oeste migratorio de los venezolanos, ¿no? Que bajaban, se lo puede observar ahí, bajaban desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y de Perú lo lógico sería entrar directo a Chile, pero no, de Perú, vía Desaguadero entra a la Bolivia, Desaguadero el Alto Oruro, Oruro Pisiga, ¿no? Se da ese paso más donde Bolivia, a partir de esto, entra de lleno en este corredor oeste migratorio andino, ¿no? Lo cual le convierte en este espacio precario. Pues todas estas movilidades regionales se dan y acontecen sobre infraestructura, sobre experiencias, sobre trayectorias migratorias nacionales previamente existentes, ¿no? Y aquí hago referencia, y en el texto también, a la migración fronteriza boliviana con Argentina y con Brasil, que parecería que no tienen nada que ver con la migración hacia Chile, pero no es así, ¿no? Porque a partir de una serie de mecanismos que tienen que ver, de una serie de situaciones que tienen que ver sobre todo con la crisis o las crisis en realidad,
desde hace tiempo vemos cómo la crisis no es solo no tiene que ver solo con el origen de las movilidades, sino también con sus redireccionamientos, ¿no? Algo de esto ya lo habíamos visto en el 2010, 2012, cuando también en la economía de la Argentina no iba muy bien, un redireccionamiento de migrantes bolivianos que estaban en los talleres textiles de Buenos Aires se fueron directamente a Brasil, muchos de ellos sin volver a Bolivia, ¿no? Pero ahí lo que encontrábamos era como una conexión entre nichos laborales que son similares, urbanos, la manufactura, el mismo rubro, etc., ¿no? Pero lo que encontramos hoy en día, a partir nuevamente de la situación económica que vive la Argentina, es nuevamente este redireccionamiento, pero hacia Chile, ¿no? Son básicamente los migrantes más jóvenes, los que tienen sin duda unas trayectorias históricas menores o muy recientes, los que desde hace varios años están redireccionando sus procesos migratorios hacia Chile, ¿no? Y específicamente hacia la cosecha, ¿no? Al tema de la cosecha de Chile. Entonces, toda esta alteración de los mapas y de los cánones migratorios que se daban en la región a partir de estos factores, en nuestro país se han dado entrecruzándose con estas trayectorias, con estas movilidades antiguas, históricas que se daban, pero articulando las nuevas, ¿no? Ahora sí. Y uno de estos, un ejemplo de esto tiene que ver precisamente con lo que denominamos la ruta migratoria Oriente-Occidente hacia Chile, ¿no? En este mapa podemos encontrar en rojo la carretera troncal Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, ¿sí? Pero también a Santa Cruz se articula Trinidad, a Oruro se articula desde el sur Tarija a Sucre, Potosí y La Paz, ¿no? Y de Oruro hacia a la frontera, que es yo diría el nudo central de esta carretera, ¿no? Es la carretera que se inaugura hace relativamente pocos años, 2017, Oruro-Pisiga, en realidad Toledo-Pisiga, ¿no? Porque estaba construida ya tramos y se termina de construir estos tramos el 17, ¿no? Y buena parte de la actual movilidad poblacional laboral boliviana circula por esta ruta, no por Tambo Quemado, que era la ruta que hace 10 años atrás era la única y la preferida, digamos, ¿no? En esta ruta migratoria Oriente-Occidente no se trata solo de una carretera o de una articulación vial, sino que hay toda una infraestructura que es una infraestructura migratoria, que es una categoría de CIAN que utilizamos para dar cuenta de estas movilidades, ¿no? Toda una infraestructura migratoria que tiene que ver con, sí, una infraestructura vial, tiene que ver con transporte sobre todo, y ahí distinguimos dos tipos de transportes, el formal y el alternativo. El formal serían los buses que operan desde las terminales de buses y que en algunos casos vía tramos conducen hacia Chile, y en otros casos ya se ha establecido, y esto es muy reciente, que desde Cochabamba, desde Santa Cruz, ya hay buses directos hasta el norte de Chile, digamos, ¿no? Esta sería una de las articulaciones de transportes formales, pero también hay lo que llamamos alternativos. No hemos llamado informales estos transportes porque están dentro del marco de la ley, son los denominados SURBIS, ¿no? Que son múltiples organizaciones, sindicatos, asociaciones, etcétera, departamentales, que articuladas permiten también esta vinculación en estas carreteras. Este transporte alternativo opera mayormente fuera de las terminales de buses o en las noches, digamos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este transporte alternativo?
que son expresos, ¿no? Se llenan y salen. Esto te permite una rapidez y una fluidez en el desplazamiento que es muy importante tomando en cuenta el mercado laboral de Chile, ¿no? Estamos hablando que migrantes, jóvenes migrantes de Santa Cruz pueden estar en la frontera de Pisiga desde Santa Cruz en 20 horas, ¿no? Más aún tomando en cuenta que desde Oruro hasta Pisiga estos minibuses o estos surbis tienen cierta exclusividad, monopolio, ¿no? Hernán ya me hablaba de esto, que son 4 sindicatos, entre 4 no puede haber monopolio. El monopolio está en la gente del lugar, que son los propietarios de estos minibuses, no solo de los minibuses, ¿no? Hay toda una infraestructura en torno a Zabaya que es muy fuerte, antigua, y que estructura la porosidad con la costa, digamos, ¿no? Pero estos minibuses operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde la terminal interprovincial de Oruro a Pisiga, ¿no? Eso nos da la dimensión de estas movilidades, digamos, ¿no? Además, esa terminal específicamente interprovincial de Oruro es muy interesante porque al mismo lugar están llegando surubís de Cochabamba, de Santa Cruz, de Sucre, de Tupiz, etc. Y en el mismo espacio, ¿no? Sin perder tiempo, intercambian de movilidad y directamente ya salen hacia la frontera, ¿no? Vamos con el siguiente. Dando un paso más y viendo ya los circuitos de movilidad laboral de los bolivianos en Chile, identificamos 3 espacios de circulación, ¿no? El primer espacio de circulación, que lo hemos trabajado más solo a nivel bibliográfico y no hemos profundizado en él, tiene que ver con lo que denominamos una movilidad de tipo ancestral, un espacio de movilidad de tipo ancestral que es específicamente fronterizo, ¿no? Y está fuertemente marcado por dinámicas de orden comercial y étnico, ¿no? Para lo étnico, sin duda, el ejemplo central central serían los chipayas, digamos, ¿no? Cuyo manejo territorial antecede a los estados nacionales y por tanto a las fronteras, y cómo esas prácticas hoy en día siguen vigentes, ¿no? Estos desplazamientos de chipayas entre Bolivia y Chile, a muchos de ellos tienen terrenos en Chile, etc. Sería un ejemplo de esto, pero no el único, ¿no? Otro ejemplo, y creo que es importante reflexionar también sobre ello, lo constituyen las localidades fronterizas en sí mismas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Pisiga, ¿no? Y cómo, a partir, insisto, no está aquí en el texto el tema de las políticas, pero cómo las políticas restrictivas, sobre todo en esta frontera de militarización, de mayores controles, etcétera, está alterando también estas dinámicas de movilidad ancestral en estos espacios fuertemente étnicos, comerciales, etcétera, ¿no? En Pisiga, cada 15 días la Tania está trabajando esto, ¿no? Hay ferias binacionales, pero estas ferias se están viendo fuertemente afectadas precisamente por estas políticas, ¿no? De ahí también que trabajamos en el texto o en investigación, esta noción de políticas fronterizas, políticas migratorias, tratando de ver cómo se cristalizan en espacios concretos como son las fronteras, ¿no? El segundo espacio de circulación tiene que ver con todo el norte, lo que se llama el norte grande de Chile, ¿no? Donde la presencia boliviana ahí está consolidada, es una presencia que ya se daba a fines del siglo pasado, sin duda se constituye sobre la base de los migrantes fronterizos de La Paz, de Oruro, pero tiene la particularidad en el presente siglo de ir expandiéndose a otros lugares, ir jalando de otros lugares del país nuevos migrantes, ¿no? Ya
diversos estudios del lado chileno, ¿sí? Eso es bueno, hay muchos estudios del lado chileno. Ya hace 10, 8 años mostraban la fuerte presencia, por ejemplo, de mujeres de zonas bajas, de tierras bajas, ¿no? De Santa Cruz, de Trinidad, y cómo las mujeres eran fuertemente requeridas en el norte, ¿no? Aquí estamos hablando de una diversidad laboral, ¿no? No hay una predominancia. El tema de servicios, sin duda, ¿no? De cuidados, la minería también demanda mano de obra. Hay gente que está también en la agricultura en el norte grande de Chile. Según datos del censo 17, 19 fue Chile. 17, según los datos del último censo en Chile, había 119.000 bolivianos registrados en Chile. El grueso, más de un 80% en el norte, digamos, ¿no? Esos datos sin duda son del 17, ¿no? Esos con seguridad han ido cambiando y se han ido disparando más, ¿no? Y finalmente, con esto acabo, y creo que es un poco otro de los aportes, considero yo, de la investigación, un tercer circuito de movilidad que tiene que ver con el centro y con el sur de Chile, que es más reciente. Si bien es más reciente, no lo es tanto, quizá nos enteramos de esto recién a partir en el momento de la pandemia, cuando cierran la frontera y cientos de compatriotas quedan atrapados en esta frontera epicilla, y ahí se arma todo un tema mediático, etcétera, y ahí nos damos cuenta que eran temporeros bolivianos de distintos lugares del país que estaban retornando de Chile ante el cierre de fronteras, ¿no? Este tercer circuito sorprende por la rapidez en su expansión, pero también por lo lejos que llegan, ¿no? Tenemos datos que están bien al sur, Puerto Montt, digamos, la zona de los lagos, hay una presencia de trabajadores temporeros de Bolivia. Estos, igual que en el segundo circuito de circulación, tienen una composición nacional, es decir, hay mucha gente que es de Santa Cruz, de Cochabamba, de Sucre, de La Paz, ¿no? de los departamentos fronterizos también. Hay una composición nacional en esto. Son jóvenes, mucha presencia de mujeres, y el otro dato interesante, que salen de zonas urbanas o más específicamente periurbanas, Plan 3000 o ciudades intermedias, digamos, ¿no? Montero, Guarnes, Mineros, etcétera, son los lugares de donde están saliendo fuertemente estos trabajadores migrantes temporeros. Hemos podido dar cuenta de estos sobre todo de este tercer circuito de movilidad, a partir de una metodología novedosa para nosotros, pero que creo que promete mucho, y vamos a seguir insistiendo en ella, aunque la afición local nos ha cuestionado duramente, que es el seguimiento a partir del TikTok, ¿no? Nos hemos dado cuenta que lo que para nosotros en un principio era una fuente de información, después nos percatamos que no es solo una fuente de información, es en realidad parte de estas infraestructuras migratorias que permiten estar muy actualizados con un mercado laboral, que permiten una inmediatez de respuesta ante demandas laborales, un conocimiento de los precios, los costos, etc., ¿no? Entonces, para terminar, vamos a ver dos videos. Hemos hecho seguimiento a muchos, aquí está Vanessa también, que es la que asistente de investigación. Hemos hecho seguimiento a muchísimos perfiles de TikTok, ¿no? De ahí hemos elegido unos cuantos como tipos ideales, digamos, según lugares, género, edades, lo que mostraban, y hemos sistematizado esto, ¿no? En estos dos videitos lo que vamos a ver hemos unido varios videos
que expresan en el primero de ellos las movilidades, justamente estas movilidades que se dan, y en el segundo videíto las dimensiones laborales en Chile de esto, ¿no? Si bien son dos videos de perfiles de migrantes jóvenes específicamente, también hay perfiles de TikTok de gente que usa el TikTok para contratar temporeros, y esto es algo muy importante, ¿no? Para contratar, es decir, no se están mostrando a la familia, a los amigos, sino están utilizando la plataforma para contratar temporeros, ¿no? Y parece ser una estrategia altamente válida y muy eficiente, flexible, que está funcionando, ¿no? Para finalizar, solo mencionar que estos temporeros bolivianos en Chile no solo han crecido en cantidad, en magnitud, sino también empiezan a escalar en estos procesos laborales, ¿no? Un ejemplo de ellos es que muchísimos bolivianos, y sobre todo mujeres bolivianas, son jefes de cuadrilla, es decir, se encargan de no solo organizar el abastecimiento de la mano de obra, sino también otro tipo de responsabilidades, ¿no? Ahí también podemos ver cómo esta presencia laboral boliviana no solo se masifica, sino también empieza a interactuar, a escalar, podríamos decir, ¿sí? Ahora sí. Yo, que anduve echando polvo y mil fronteras, alejado de mi charco y mi tranquera, procurando en otras tierras mi arenal. Yo, que no entendí el color de mis palmeras, el duende y el calor de mi tapera, el sueño de mi luna tropical. Yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mi gente y de mis montes, supe que no hay cielo y mejor cielo. Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión, y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida, decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor, pero acá estamos mejor. Como extraño ver llover ese sazón de mi viejita. Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún. Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina. Aquí vengo tras de un sueño que no lo he logrado aún. Que no lo he logrado aún. Allá donde soy, en una casita, siendo trabajando, a dejarla bonita. El otro, perdón, es sobre lo laboral. Con eso. Paso los días soñando, pensando corazón de este amor y de lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, qué dolor. Mis sentimientos están en esta canción. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Vamos a pasar entonces a recibir los comentarios de Pablo Mardones. Él es antropólogo, es director de fotografía y documentalista, magíster en políticas de migraciones internacionales y doctor en antropología por la UBA. Tiene su postdoctorado en el tema etnificación, etnogénesis,
comunalización y procesos fronterizos de la región de Tarapacá. En su obra investiga temáticas vinculadas a migración internacional, fronteras, pueblos indígenas, fiestas e identidad. Actualmente es investigador del CONICET UBA y también de la Universidad de Tarapacá. Es fundador y director de la productora social Alpaca, América Latina, proyectos asociados al cine y la antropología, donde está alojada gran parte de donde están todos sus trabajos escritos y audiovisuales. Entonces, bienvenido Pablo, y te concedemos, esperamos que 10 minutos sean suficientes para recibir tus comentarios. Y queremos además agradecerte por tu presencia acá en el team y establecer también estos diálogos entre el IDIS, el CIDES y ustedes. Gracias. Hola, ¿se me oye bien? Sí, perfecto. Buenísimo, lo más importante. Bueno, qué gusto estar aquí en la presentación, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Le decía a Alfonso cuando me invitó que ojalá hubiera sido presencial, tantas ganas de estar por allá para la próxima. Y bueno, es un trabajo, voy a ser breve porque lamentablemente tengo que ir a buscar a mi hija al jardín, pocos minutos, entonces voy a sintetizar algunas ideas fuertes. Creo que es un trabajo muy interesante, muy importante, muy necesario. Nosotros desde el INTE, donde yo trabajaba en ese momento, el Instituto de Estudios Internacionales, allá por la época de la pandemia, en el 2020, identificamos este tercer flujo que define Alfonso, ¿no? Este flujo de trabajadores golondrinas o trabajadores temporarios, que no son el grueso de la migración fronteriza, transfronteriza o también de otros lugares de Bolivia, que conocemos bien el norte chileno, ¿no? Sino que es un flujo nuevo, novedoso, y que nos dimos cuenta, como ahí cita también Alfonso, de una forma media casual. Nos dimos cuenta de este flujo por una cuestión bien casual, como digo, que tiene que ver con el cierre de fronteras en plena inicio de la pandemia, ¿no? De repente nos dimos cuenta que había un montón de gente de Bolivia parada en la frontera de Colchane sin poder entrar a Bolivia en ese entonces, y viajando a Colchane y hablando con muchas personas nos dimos cuenta que no eran migrantes radicados en el norte. En el norte hay una gran migración, hay un barrio boliviano, la misma ciudad de Iquique, etc., sino que eran trabajadores golondrinas, trabajadores temporarios que estaban terminando la temporada, y más o menos coincidió la pandemia, el inicio de la pandemia fue en marzo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y más o menos la misma época donde termina, marzo, abril, mayo, termina la temporada de verano, que son las frutas, que es el trabajo agrícola, hortifrutícola y de hortalizas más fuerte en el Valle Central chileno y en el sur. Entonces, bueno, a partir de esto participamos con Alfonso en varias actividades, en varios seminarios, y yo me alegro mucho que haya podido sacar este trabajo, porque creo que hay muy poco trabajo sobre esto, hay que desarrollarlo mucho más. Y algunas cosas interesantes que anoté aquí, yo creo que a Alfonso le pueden servir también para futuros abordajes, son cosas que conoce, pero que están buenas hablarlas. Hace poco publicamos un trabajo con Marcela Tapia, de Belinte, después te lo mando, Alfonso, que habla un poco hace un análisis censal de los distintos tipos, de los distintos censos que han habido en Chile desde el fin de la Guerra del Pacífico hasta la actualidad, y para dar cuenta de la preponderancia de la migración en el norte chileno. Y es muy interesante porque, bueno, después de la Guerra del Pacífico hay personas de Bolivia y de Perú que pasan a ser extranjeros sin migrar por la anexión, y luego de eso hay un boom de migración peruana, pero luego la migración desde Bolivia, y esto es bien interesante porque es bastante invisibilizado este dato, pero nos sorprendió encontrar el dato. Se ha mantenido de forma permanente en el tiempo como el primer grupo migratorio en el norte de Chile, en todas las regiones, salvo justo una que después lo hablo, Alfonso, contigo, salvo una que tú citaste, que es el censo del 2002, que fue el único censo. Ahí en ese momento la región de Tarapacá todavía no se dividía con la región de Arica-Parinacota, que son recién en 2007, entonces ahí hay un desbarajuste un poco de datos censales, pero es irrelevante. Y ese es el único censo
donde los peruanos superaron a los bolivianos del norte porque hubo un boom de migración peruana post-conflicto armado en crisis económica en Perú. Así que esos datos son muy importantes y los datos actuales son más interesantes aún, porque por ejemplo en Tarapacá, pero en todas las regiones del norte grande chileno, tenemos cifras muy altas. Por ejemplo, las cifras actuales de extranjeros en Tarapacá son del 18%. O sea, son más altas que, imagínense que en todo Estados Unidos hay 14% de extranjeros. En Tarapacá hay 18%, hay más extranjeros proporcionalmente, ¿no?, que en todo Estados Unidos que países europeos. Son cifras muy altas, casi uno de cada 5 personas son extranjeras, y es de aquí que la mitad de ese 18% son bolivianos. Pero si uno habla en la calle o en el uso cotidiano y uno pregunta, es difícil que la gente identifique a la migración boliviana como el principal grupo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una invisibilización por varios motivos. Por las características, por las personalidades de los migrantes bolivianos, porque están más representados en las zonas más rurales, es muy importante, y por el boom de una migración actual en Chile que es ajena, que en algunos casos ha estado asociado al crimen organizado, por migración más exótica, como en el caso de la migración asiática, que es muy relevante en el norte chileno por Sofri. En fin, hay una serie de motivos que hacen que la migración boliviana sea menos identificada, ¿no? Ese yo creo que es un punto que está bueno, que Alfonso lo trata en su trabajo, pero creo que se puede profundizar y creo que es un tema bien interesante que lo estamos viendo a partir de este trabajo que publicamos hace poco. Otro tema que me parece muy interesante, que ya lo habíamos trabajado en Argentina, en diversos artículos, tiene que ver con este proceso de angelización de la migración boliviana, ¿no? Que es como un concepto adverso al de endemonización o diabolización, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, le pongo un ejemplo clásico, pero esto pasa en todos los países del mundo, donde siempre hay un grupo migratorio que es el chivo expiatorio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Argentina, durante mucho tiempo fueron los bolivianos, pero después, en un momento en los 90, fueron reemplazados por los peruanos, y los bolivianos pasaron a ser menos peligrosos o menos conflictivos. Después los peruanos fueron reemplazados por los colombianos, y ahora los colombianos por los venezolanos. En Chile pasa una cosa un poco parecida, entonces tiene que ver con que el aumento de la migración boliviana va aparejado de este aumento de migración que identifica Alfonso, extrarregional, o del norte de Sudamérica, colombiana, venezolana, haitiana, cubana, que además tiene el rasgo de la afrodescendencia, que genera otro tipo de percepciones. Entonces hay una especie de angelización de la migración boliviana que desde mi punto de vista, y una hipótesis muy inicial, juega a favor de que haya una invisibilización, ¿no? Que tengamos un flujo permanente de personas yendo al sur que había sido muy poco identificado. Incluso las personas que trabajan con migración boliviana, que Alfonso los cita, están prácticamente todos en el norte del país. Por ende, nadie se dedicó a estudiar esto porque no hay investigadores, al menos yo no conozco investigaciones, deben haber ahí, dando vuelta, de este tipo de migración temporal en el centro y sur de Chile, ¿no? Y finalmente, esto también lo dice Alfonso hacia el final, el tema del know-how agrícola, ¿no? Que yo creo que es muy importante, que también aparece en el caso de Argentina, también lo identificamos, como a las personas de Bolivia, probablemente porque es un país que tiene mayores índices de ruralidad, donde el trabajo agrícola todavía tiene una gran relevancia a nivel doméstico y a nivel también comercial, hace que uno, ahí lo dice Alfonso, uno pueda ir a diversos espacios, como en Melipilla, como en el sur de Chile también, en el norte también, en Arica, Parinacota me tocó vivirlo personalmente, donde los bolivianos suelen ser los capataces o incluso los contratistas. Entonces ya no es un eslabón menor del ciclo agrícola, sino que constituye un espacio de jefatura y un espacio de estatus, donde por ejemplo se puede ver a bolivianos siendo jefes de haitianos o de venezolanos. El agro últimamente ha empleado también a venezolanos, que en general, no se puede generalizar, pero en general son migrantes más de espacios urbanos
con menor, porque Venezuela es un país más dedicado al petróleo, entonces el know-how agrícola está menos arraigado culturalmente, entonces resulta que terminan en el agro por una cuestión de necesidad y terminan teniendo a bolivianos como sujetos. Y muy brevemente para cerrar, quiero mostrarles una fotito. ¿Puedo compartir acá pantalla? O ya estoy compartiendo. ¿Esa foto la ven? No. Se la voy a contar. Después se las mando porque son bien interesantes. Sobre todo, hay una imagen que yo hice con un dron donde muestra, la imagen que les quería mostrar, lamentablemente no se vio, que muestra Colchane, el centro, el complejo de control fronterizo de Colchane y Piscina Bolívar. ¿Y por qué esa foto para mí es tan importante? Porque Chile es un país que está, a diferencia de Bolivia, que no tiene relación transfronteriza en ningún lado. Es un país que está rodeado atravesado por la cordillera de los Andes, en el norte por el desierto, y no hay cohabitabilidad entre ciudades en ninguna parte, salvo en esta frontera. Esta es la única frontera de todo Chile donde uno puede, y por eso la imagen del dron era muy clara, donde uno puede estar de Chile y otro país, en este caso Bolivia, en pocos metros, o sea, caminando uno llega, ¿no? Y esto ha generado muchas de las cosas que Alfonso cuenta, ¿no? Como la constitución de una zanja, la necesidad de constituir una zanja que en otro espacio no hubiera sido necesaria, el tránsito clandestino que se afianzó mucho en la pandemia, y el tráfico hormiga que existe a partir de la lógica que hay entre los comerciantes bolivianos que viven en Chile y transitan con mercaderías de Sofri hacia Oruro y después al resto de Bolivia y Sudamérica. Así que eso, muchísimas gracias, felicitaciones Alfonso y espero que sea esta una de tantas. Pasaríamos entonces ahora agradeciéndole por supuesto a Pablo, pasaríamos a escuchar los comentarios de Germán Guaigua, que es sociólogo de la UNSA, tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática Plurinacional y en Ciencias Sociales de la Universidad de la Cordillera. Actualmente es docente de la Universidad Pública del Alto y trabaja en el CIS de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Es especialista en temas urbanos, juveniles, étnicos, de migración y desarrollo. Entre sus publicaciones se tienen Ser joven en el Alto, que ya es una referente, Rupturas y continuidades en la tradición cultural, Estrategias familiares de trabajo y reducción de la pobreza en Bolivia, luego La familia transnacional, cambios en las relaciones sociales y familiares de migrantes del Alto y la paz a España, y Economías populares transnacionales, espacios y dinámicas festivas transnacionales en el altiplano paceño, entre otras. Muchas gracias, Germán, y te escuchamos unos 10 minutos, por favor. Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecer en principio a la gente de la invitación del IDIS de Sociología, en la persona de su director Raúl España, así como también a Rosana Barragán, profesora y ahora colega en el ámbito de las ciencias sociales, y a Alfonso, colega investigador y amigo sobre todo, ¿no? Entonces voy a hacer algunos comentarios en relación al trabajo que nos ha presentado el día de hoy, haciendo énfasis en una mirada mucho más general en principio, y luego hacer algunas consideraciones en torno al trabajo presentado el día de hoy. Efectivamente, el trabajo tiene una serie de hallazgos, digamos, sobre los circuitos migratorios, esto que se ha ido trabajando a lo largo de muchas investigaciones en el ámbito de las migraciones, sobre todo internacionales, este concepto de la migración circular, que sigue siendo una de las categorías que en distintas investigaciones, ¿no?, podemos señalar varias que se desarrollaron sobre todo a partir de la migración cochabambina hacia Estados Unidos, o la migración también del Alto, por ejemplo, a Sao Paulo, etcétera, que creo que plantea en este texto también que es muy analizado, el texto de Leonardo de la Torre, este tema de idas y venidas, que sigue siendo igual un texto muy interesante para poder analizar esta circularidad, ¿no? Entonces,
Efectivamente, este rasgo, digamos, lo hemos ido igual trabajando durante muchos años con Alfonso y con todos los que hemos estado de alguna forma viendo el tema de las migraciones internacionales, y que nos plantea una serie de características de esta migración de bolivianos, en principio esto de la migración sur-norte, sobre todo vinculado a Estados Unidos y a España en un principio, y que esto, ¿no es cierto?, fue disminuyendo en estos últimos años, y que más bien hoy en día asistimos a una especie de migración sur-sur, ¿no? Y que esto se ha ido consolidando durante los últimos años, ¿no? Y por eso también la respuesta de los estados ante este flujo migratorio al interior de la región tuvo, por ejemplo, uno de los referentes importantes, la aprobación de lo que es el acuerdo de residencia Mercosur, ¿no? Que fue uno de los acuerdos muy importantes que se trabajó en la región, que buscaba básicamente facilitar precisamente estos flujos migratorios. Y también en la comunidad andina tenemos una serie de disposiciones y decisiones que tienen que ver con el proceso migratorio. Entonces, creo que esto ha planteado una serie de desafíos y de análisis a la hora de analizar esta migración sur-sur, tomando en cuenta que inclusive los datos recientes que tiene el OIM en torno a estos desplazamientos internos en la región han ido aumentando y se constituyen uno de los principales rasgos de estos fenómenos migratorios actuales, ¿no? De hecho, con el tema de la migración venezolana, de la migración haitiana a toda la región, han marcado efectivamente una serie de recomposiciones, no solamente en los flujos migratorios, sino en las problemáticas que implican, ¿no es cierto?, estos desplazamientos de estas poblaciones. Entonces, en ese marco creo que es importante analizar el trabajo de Alfonso, en el sentido de que estas experiencias de movilidad que se están dando, y en el caso, digamos, de esta investigación de la migración boliviana hacia Chile, plantean, ¿no es cierto?, una serie de elementos que creo que lo ha planteado de forma interesante y que lo despliega a la hora de analizar los resultados, es esta categoría de infraestructura de la migración. Esta categoría que tiene efectivamente una trayectoria importante en la migración, sobre todo a la Argentina y Brasil, de migrantes bolivianos y que también se van articulando con estos nuevos fenómenos migratorios, ¿no? Esto que se conoce como las rutas o corredores regionales, y creo que esta idea también que se está trabajando, me imagino, la noción del corredor andino resulta muy importante, sobre todo para analizar la migración venezolana. Confluyen, diríamos, estas experiencias anteriores que estos migrantes han desarrollado, sobre todo en el norte argentino y también en relación al conurbano bonaerense, pero también podríamos decir de que existe una interesante experiencia y también una serie de repertorios de movilización y de estrategias, sobre todo hacia Sao Paulo, donde podemos ver igual una migración aymara muy interesante, igual que ha sido investigada, analizada en algunos trabajos, y que creo que eso plantea igual, forma parte, diríamos, de estas experiencias, ¿no?, de esta infraestructura de la migración. Y que, como decía, se articula con estos nuevos fenómenos migratorios y que también plantea una serie de problemáticas, ¿no?, el hecho mismo de cómo se sobreponen, ¿no es cierto?, a estos corredores andinos, donde la migración venezolana, sobre todo esa migración que se dirige hacia Chile, se va solapando con las estrategias migratorias de bolivianos que se despliegan hacia el norte chileno. Entonces, creo que este solapamiento y este encuentro o desencuentro de elementos, creo que nos plantea una serie de elementos de análisis que tal vez en el texto se podría profundizar, ¿no? Si bien es cierto, se menciona en una primera parte estos nuevos corredores, la problemática que implica y que ha puesto, ¿no es cierto?, a muchos estados en problemáticas, porque se ha planteado, ¿no es cierto?, inclusive la denominación de la migración venezolana como una crisis humanitaria, etcétera, y que la respuesta de los estados no ha sido, digamos, la más satisfactoria, más bien, diríamos, se han endurecido las políticas de seguridad entre los estados,
y se ha iniciado, digamos, un proceso de vulneración de derechos, que eso parecía ya que habíamos superado básicamente con el acuerdo Mercosur sobre residencia y que nuevamente vuelve, ¿no es cierto?, a plantearse en las políticas migratorias de la región. Entonces creo que esto es importante señalar y ver cómo, ¿no es cierto?, en esa lógica se van estableciendo estos nuevas direcciones, ¿no?, que la migración, en este caso boliviana, va a establecer. Quisiera yo también señalar otro aspecto que está en el texto, pero que tal vez sería muy bueno retomar y analizar, es el tema de las multiresidencias y de las multilocalidades, ¿no? Y lo que implica también en lo que serían, ¿no es cierto?, las multiactividades. En el texto se señala que las personas que se desplazan hacia el norte chileno, muchas veces el periodo, digamos, de esta migración temporal es de 90 días hasta 180 como máximo, ¿no? Y además la norma migratoria no te permite más allá, ¿no? Entonces tienes que un poco adecuarte, ¿no es cierto?, a ese marco normativo que te posibilita el acuerdo de residencia Mercosur, ¿no? Y sin embargo, después de los 180 días, el resto del año, ¿qué actividades realizan en sus lugares de origen? ¿No? ¿Qué tipo de estrategias se desarrollan? O van hacia Sao Paulo a trabajar en las maquiladoras dirigidas por coreanos, o se desplazan hacia la Argentina, o se quedan en el Alto, o realizan otro tipo de actividades. Creo que este trabajo nos da la posibilidad de analizar estos nuevos enfoques de la migración, de una migración multilocal, de una multiresidencia, y que en muchos casos, y también esto creo que es lo más interesante, no solamente es una migración rural-rural, ¿no?, sino es una migración urbano-rural. En el caso, por ejemplo, de migrantes de Santa Cruz, sobre todo, y también de Cochabamba, ¿no? Entonces habría que ver cómo se establece esto, y también podríamos también plantear la idea, ¿no?, de una transnacionalización de la migración. Ya no solamente es estos clásicos enfoques de salida y de llegada, sino de una circularidad permanente y de una transnacionalización cada vez más frecuente, ¿no?, y cada vez más intensa, y con distintos ritmos y con distintos efectos, inclusive en la estructura familiar, ¿no? Entonces creo que eso es un tema que seguramente Alfonso va a poder reflexionar a la luz de los resultados que nos está planteando. Otro tema que creo que es importante, efectivamente existen una serie de continuidades con los desplazamientos anteriores. Sin embargo, habría que ver también las estrategias diferenciadas de los migrantes, tanto aymara y quechuas, ¿no? Cómo esto influye en el mismo espacio de destino, si efectivamente el tema étnico-cultural es un factor, digamos, de diferenciación a la hora de inserción en el mercado laboral. Obviamente el tema de las formas como se capta, digamos, esta mano de obra puede tener, digamos, esos rasgos, pero habría que ver si efectivamente existen elementos o inclusive actividades laborales vinculadas con el tema étnico, o tal vez simplemente esta es solo una mención. Entonces creo que habría que ver si existen estas formas de diferenciación o estas formas de inserción, ¿no es cierto?, o en qué condiciones se plantea, ¿no es cierto?, esta idea de la precariedad de la inserción en estos espacios laborales. Habría que ver cuáles son estos ritmos, tiene que ver o no esta variable étnica, ¿no? Entonces creo que esto es importante. Ahora, también en relación a los 3 puntos que señala estas dinámicas de movilidad y circulación hacia Chile, cuando Alfonso y su equipo clasifican en 3, me parece interesante esta forma de análisis. Yo quisiera comentar algunos aspectos en relación a cada uno de ellos, sobre todo en el primero, cuando habla de la movilidad ancestral, sobre todo la referencia casi inmediata es Chipaya, que sigue siendo una migración de muchos años que va más allá inclusive de los estados, más de la conformación de los estados nacionales, pero también habría que ver todo lo que implica, ¿no es cierto?, el occidente de Oruro, en términos de influencia y de poderío económico que tiene
sobre todo en localidades como Huachacalla, como los lugares donde prácticamente son los que controlan, por ejemplo, las rutas de los transportistas, y eso también tú lo has mencionado, sobre todo en esta parte, digamos, de los surbis o de los transportes que articulan a estos migrantes, sobre todo de la región, digamos, del occidente de Oruro, ¿no? Habría que ver hasta qué punto estas influencias también ancestrales, porque no solamente los chipayas, ¿no? Sino también todo el occidente de Oruro, Huachacallas, Andamarca, Orinoca, todo ese sector que sigue siendo igual, tiene un desplazamiento, diríamos, casi natural con Chile. A lo largo de los años se ha ido desarrollando una serie de migraciones que muchas veces han sido invisibilizadas, no han sido tomadas en cuenta, y que eso formaban parte también de las estrategias laborales de estos pueblos. Entonces, tal vez habría que hacer una mención mucho más amplia, no solamente a Chipaya como migración ancestral, sino también a los otros grupos de poder y también a estos sectores, digamos, aymaras del occidente de Oruro. En relación al segundo circuito de movilidad, este tema de la diversidad laboral, creo que es importante ahí plantear esta diferencia también, ¿no?, entre lo que es la migración de los valles y del oriente, sobre todo a la actividad agrícola, y también tú mencionas, Alfonso, el tema de la presencia femenina, que sigue siendo muy importante en otro tipo de actividades, no solamente agrícolas, ¿no? Entonces habría que ver si esta es el mismo despliegue que en algún momento encontramos hacia España, ¿no? O sea, la forma de cómo estas mujeres igual tenían, digamos, un marcado perfil para poder desarrollar esta trayectoria migratoria, ¿no? Y en el punto 3, efectivamente, el tema de los temporarios agrícolas en el centro y sur, esta es una mirada muy interesante. Creo que aquí la forma como se ha abordado el trabajo me parece muy interesante. Este nuevo flujo migratorio, sobre todo de jóvenes no bolivianos, que van básicamente al tema de recolección de frutas, y que esto, ¿no es cierto?, tiene como soporte, podríamos decir así, el TikTok y lo que son las plataformas. Yo creo que el TikTok es una forma muy visible de poder identificar y de ser parte, ¿no es cierto?, de esta infraestructura de las migraciones. Pero también habría que ver las otras plataformas, ¿no?, que tanto el Facebook como el WhatsApp, que también seguramente tienen igual un impacto importante y que sirven, como tú bien lo señalas, como el soporte tecnológico para el acceso, para el manejo y la circulación básicamente de información laboral en las actuales migraciones. Creo que este es un desafío no solamente teórico, sino también metodológico, ¿no? Porque no solamente es, como bien lo dices, Alfonso, no solamente es un diario personal, también es a la vez es público, ¿no? Y cómo esto puede impactar en las formas de reclutamiento, inclusive en las formas de expectativas que estas personas se pueden imaginar en torno, ¿no es cierto?, a este nuevo contexto, las oportunidades que puedan encontrar, ¿no? Y en principio poder ver hasta qué punto esto realmente es interesante poder desarrollar el proyecto migratorio. Finalmente, quisiera hacer una mención al tema de la irregularidad, al tema de la migración irregular, que efectivamente parecería que es el elemento casi transversal de todo este proceso migratorio, ¿no? Y creo que la crisis que hubo en la frontera antes o inicios de la pandemia plantean precisamente eso, ¿no? Muchos de estos migrantes retornaban al país luego de los 3 meses o de los 6 meses, además, después de concluir con la actividad agrícola en Chile. Entonces, y muchos de ellos tuvieron el problema, ¿no es cierto?, lo que se conoce técnicamente como la evasión de fronteras, es decir, ellos ingresaron irregularmente a Chile y no tenían el documento como para demostrar el retorno al país. Entonces, efectivamente, este fue un problema que nos planteó, ¿no es cierto?, y también Pablo lo mencionó muy claramente, en visibilizar este tipo de migraciones, ¿no? Y bueno, la respuesta, esto es un último comentario. Recientemente, hace un mes, hubo la tercera reunión binacional entre los ministros de gobierno de Bolivia y Chile, y ahí se planteó, ¿no es cierto?, la otorgación de una visa temporal de trabajo sin costo, ¿no? Sin embargo, parecería que fue
una forma de reaccionar a esta realidad que la vemos cotidianamente, pero habría que ver si efectivamente si estas disposiciones van a poder, digamos, plantear esta idea de una migración ordenada, regular, y lo que siempre segura que se plantea, ¿no es cierto?, desde la OIM, inclusive los mismos estados han estado planteando en esos términos. Habría que ver si efectivamente estas intenciones o estas posibilidades plantean o controlan, ¿no es cierto?, estos flujos de que por sí son muy interesantes. Yo te agradezco mucho por el texto. Yo creo que es un texto muy interesante, muy desafiante, y creo que va a contribuir bastante a poder comprender estos procesos migratorios de nuestros connacionales en el exterior. Muchas gracias. Bueno, Hernán. Sí, el otro día me dijiste que no participaba y Así dije que tal ahora vez se lo no me dan el tomado. certificado, así que mejor voy a participar. Le vamos a dar. Gracias. ¿Cuánto? Adelante. Felicidades Alfonso, felicidades Germán, muy lindo el cierre me parece de todo este ciclo. Me quedó picando un poquito una cosita que decía Germán en relación a esto de campo-ciudad, ciudad-campo, ¿no? Entonces, caricaturizando un poco, saben, migraciones no es mi tema, pero pensaba si hubo una migración campo-campo a la Zafra, digamos al norte argentino primero, campo suburbano a las huertas que estudiaba Roberto Venencia, campo taller textil a los talleres textiles de Buenos Aires y San Pablo, estaríamos viendo algo que sería ciudad-campo, ¿no? O sea, o esta horticultura premium que tiene que ver con las cadenas globales de la mercancía que estudia Juan Pablo y con estos espárragos super arándanos, no sé qué, que tiene un valor suficiente como para congregar a toda esta fuerza de trabajo. Y entonces pondría un poquito en duda lo que decía el comentarista Pablo Mardones sobre el know-how agrícola, porque vos no estás diciendo vienen de lugares periurbanos, es gente que viene de talleres textiles. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Que me parece que es un tema a indagar. ¿Qué es ese know-how? ¿Es una idea de que mi abuelo tiene una huerta, mi papá tenía una huerta, alguna vez fui a cosechar papas, no sé? ¿Qué hay de ese know-how? ¿Cuánto know-how hay sobre eso? Y después pensando, creo que era de Gilles Rivière, el texto de la llama al Volvo. De las llamas a los Volvos. La llamas a los Volvos, bueno, ahora pensaba, y de los Volvos a los surubíes, ¿no? Claro. O sea, la animalización esta de la máquina que mencionaba allí, la estamos viendo de nuevo acá en el surubí, ¿no? Bueno, como título de un capítulo, me lo imaginé. Y otra cosita más que habría que tal vez, que está en el texto, pero me parece que darle un poco más de énfasis a toda esta cuestión del desarrollo infraestructural, no a la infraestructura de migración, sino a la infraestructura real, digamos, de Evo Cumple, que serían estas rutas que permiten que haya surubís en vez de unos camiones de estar parados, que hagan estas velocidades que aparecen en el texto, que están muy mencionadas, y tal vez compararlo con esta velocidad de la comunicación relacionada con el TikTok, el WhatsApp y las cosas estas que también están en el texto, pero me parece que habría que ponerlas en diálogo como tecnologías que permiten esta migración express o esta migración de 3 meses o 6. Eso más. Muchas gracias. Segunda, recibimos tal vez como 3, 4 preguntas y luego respondes. Adelante. Bueno, yo no sé si es una sugerencia, pero a mí me hace mucho ruido cuando se habla de infraestructuras sociales, o sea, no me gusta tampoco la palabra romantizar, pero me hace mucho ruido cuando se ve la infraestructura social solo como algo que genera la movilidad de las personas, ¿no? Porque en esta frontera que estás estudiando, justamente las infraestructuras sociales para las migraciones, tanto de bolivianos como de extrarregionales, son también personas, ¿no? Son personas que están en la frontera, no sé, estos chamberos que veías, están los loros, está también los ratis, que le llaman los PDIs, o sea, es una infraestructura social animalizada, ¿no? de muchas personas, pero que también juegan como una suerte de, hacen como que la gente se confunda, ¿no? Y de ahí viene la riqueza de las redes sociales, ¿no? Estos meses que estamos haciendo trabajo de campo en la frontera, llega mucha gente, muchos cambitas, ¿no? Que no conocen la frontera, que tampoco es su región, que tampoco es su espacio, y las infraestructuras sociales pueden facilitarles pasar, ¿no? Pero no necesariamente de la manera en la que, entre comillas, deberían pasar. Entonces yo le daría una vuelta ahí a la idea de infraestructuras críticas, o sea, pensar la infraestructura no solo como un dispositivo que permite el flujo, ¿no?
pero que también lo obstaculiza, ¿no? Porque justamente después de la ley regulatoria de Chile del 2021, de mayo, lo que ha generado, digamos, estas infraestructuras sociales es que un montón de personas bolivianas hayan sido arrestadas, encarceladas y que ahora estén, y también acusadas de tráfico de personas, digamos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que nosotros somos súper bien vistos en Chile porque somos mano de obra barata, altamente explotables y muchas cosas más, entrar sin papeles, claro, es un perjuicio para muchos que están ahí, porque en los fondos sí cobran, el sueldo mínimo es 460 lucas y los bolivianos pueden cobrar 300 lucas porque han entrado irregulares, ¿no? Entonces ahí yo le daría una vuelta más a la idea de infraestructuras sociales para la migración, pero con una mirada crítica también. No me gusta mucho la política pública ni nada de eso, pero hay que aprovechar, me parece, también esta angelización de la que hablaba Mardones, de la migración boliviana, porque realmente somos una mano de obra muy requerida allá, y este tipo de infraestructuras que son más de personas, es importante señalarlas también, ¿no? Y ahí cobra riqueza lo del TikTok, porque ahí es como más real la información, ¿no? Las personas dicen, acuda a TikTok porque me van a decir una información más real, más congruente, porque yo voy a pasar, ¿no? Entonces, ahí me genera ruido. No sé cómo es mi investigación, tú sabes cómo llevar, ¿no? Eso. Bueno, y yo también quiero felicitar a Alfonso porque está muy bueno el trabajo. El problema de estos trabajos es que te abren como 10.000 trabajos, ¿no? Y en realidad eso yo te quería plantear es como algunas ventanas o curiosidades que seguramente tú ya tienes pensado trabajar o no sé, ¿no? Pero bueno, por un lado, cuando hablas de la inmigración ancestral, no me ha quedado claro si eso opera como marco histórico o como un remanente del pasado, digamos, ¿no? Pero como marco histórico también se me ocurre, por ejemplo, la migración de trabajadores a las salitreras, que era muy importante, ¿no? Y que fue muy importante para la formación del sindicalismo en Bolivia. Y otras formas de migración, porque en realidad tú estás hablando de varias formas de migración y cada una yo creo que es un tema en sí mismo para investigar y hacer una tesis doctoral y después 2 postdoctorados. Por un lado, por ejemplo, la migración de los comerciantes, ¿no? Estos saballeños que son familias poderosas, ¿no? No sé si funciona mucho el factor étnico más del factor, digamos, de la clase a nivel local, digamos, ¿no? Y esa migración, o sea, esa movilidad es más antigua, ¿no? Porque va hasta los mineros, justamente, ¿no? Que iban desde Córdoba, cruzaban hasta Atacama con las mulas y eran contrabandistas, es decir, hacían de manera ilegal. Y por otro lado, también me pareció súper interesante en el TikTok el corrido de banda norteña, porque en realidad lo que está mostrando allí, sobre todo los jornaleros que van a trabajar como trabajadores rurales, es una dinámica que a mí me parece que podría dialogar muy bien con lo que sucede en el caso de trabajadores mexicanos que van a California y otros lados, ¿no? Y también hay un TikTok ahí muy fuerte. Claro, porque justamente hay un desarrollo de cultura popular que seguramente a los trabajadores de acá les identifica, ¿no? Sí. Bastante. Y en ese sentido, por ejemplo, un texto que no sé si has revisado y si no te lo aconsejo, es uno de Seth Holmes, que es un antropólogo, que se llama, lo han traducido, se llama Frutos frescos, cuerpos rotos. Y él sigue trayectorias migratorias justamente de los mexicanos que primero van al norte de México, es decir, Baja California, y luego pasan a California de manera controlada, como parece que sucede acá, es decir, planificada. Hay familias que movilizan oaxaqueños, chapanecos hasta allá y los vuelven a traer y les ayudan a cruzar la frontera, etc. Y luego estando allá, y eso es importante, porque primero una cosa es cómo categorizamos ese trabajo, porque no son proletarios rurales per se, digamos, ¿no? O lo son estacionalmente, digamos, ¿no? Y por otro lado, hace una combinación con la antropología médica y describe cómo el trabajador sufre, ¿no? Y eso es muy importante porque aquí mismo en estos trabajos de la fresa, esta recolección, es un trabajo súper duro, ¿no? Tienes que estar agachado todo el día y entonces al final acaban con problemas de salud muy serios, digamos, ¿no?
y tiene unos capítulos buenísimos en ese libro que ese es un tema, por ejemplo, que aquí valdría la pena explorar más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ya están allá, ¿no? Que es justamente lo que no te muestra el TikTok, ¿no? Porque el TikTok está así como, hola mis paisas, y seguramente después de la noche está sufriendo, ¿no? Sí, eso, y bueno, igual los temas específicos de los migrantes, ¿cómo se dice? Extrarregionales o regionales. Sí, que claro, está mencionado, pero no sabemos muy bien qué está pasando ahí, ¿no? En particular, a mí me ha sorprendido los haitianos, ¿no? Sí, sí, es que eso tiene que ver mucho con la Alianza de Políticas y Fronteras, perdón. O sea, para que no, ya te han hecho otras preguntas, entonces puedes contestar, pero empezar con ¿Quieres contestar ahora o quieres recibir alguna más? O sea, todito este te va a preguntar. Sí, vamos. Y a tus comentaristas más, ¿no? Sí, muchísimas gracias por los comentarios, a Pablo, a Germán, a todos ustedes, que sin duda ayudan muchísimo a aclarar. Como decía, los objetivos de esta investigación es todavía general, es un mapeo, es un primer acercamiento a estas dinámicas laborales migratorias de bolivianos a Chile, ¿no? De ahí la identificación de estos 3 espacios de circulación no está profundizada, ¿no? Tienes toda la razón, Germán, tienes toda la razón. Hay muchos más elementos que tienen que ver, por ejemplo, con esto de la ancestralidad, con este espacio de circulación denominado ancestral, que no es solo una referencia histórica, sino que es una práctica actual fuerte, ¿no? Es decir, hay una serie de poblaciones que comparten territorios fronterizos cuya articulación poblacional entre esos 2 espacios fronterizos es intensa, es fuerte y que se ve fuertemente alterada por las políticas restrictivas. Hay muchos elementos que sin duda han quedado como que colgando, que tienen que ver con esto de las políticas, ¿no? El tema de los nacionales y de los migrantes regionales y extrarregionales tiene que ver también con una dimensión sin duda más amplia, con un análisis más amplio de las políticas, pero que repercute también en el espacio nacional, ¿no? Ahí tiene, por ejemplo, en esto de los extrarregionales y regionales, ahí cobra fuerza, mucho valor, por ejemplo, como los organismos internacionales en los últimos años y sobre todo a partir de la pandemia se han convertido en los mecanismos a partir de los cuales los gobiernos no generan políticas migratorias, sino asumen políticas migratorias, ¿no? Esto que Germán refería que es como el lema de la OIM, de la migración ordenada, segura y regular, ¿no? Que antes entre comillas, negociaban, habían lobbies con los gobiernos, etc. Todo eso después de la pandemia ha cambiado. Hay como cierta naturalización ya para eso, ¿no? Y dentro de estas políticas de ordenar, regular y securitizar la migración, uno de los factores centrales tiene que ver con lo que se denomina la externalización de las fronteras, ¿no? Toda una experiencia presente en Europa y fuertemente presente desde hace décadas en Centroamérica respecto a Estados Unidos, ¿no? Como Estados Unidos externaliza sus fronteras con México, sobre todo con la frontera sur, etc. Algo así también está pasando en la región, ¿no? La migración en tránsito tiene que ver mucho con estas políticas globales, podríamos decir, de externalización de las fronteras. Y ahí los gobiernos han perdido y están perdiendo protagonismo, ¿no? Ya no hay iniciativas nacionales o gubernamentales respecto a temáticas migratorias, sino hay un acatamiento de estos cánones, sobre todo de los organismos internacionales, respecto a la migración ordenada, segura y regular, ¿no? Entonces, hay muchos de esos aspectos que tienen que ver con el tema de políticas, ¿no? Tania, hablabas de las infraestructuras. Críticas. Sí, yo no hablo de infraestructuras sociales, son infraestructuras migratorias, ¿no? Y el concepto corresponde a un chino, ¿no?
son investigaciones desarrolladas en China, en Asia sobre todo, esto de la infraestructura migratoria, para ver los procesos de mediación de la migración, ¿no? Aquí sin duda la noción de movilidad se acerca más porque es mucho más amplia, ¿no? Y este autor, Biao Xin, también habla de la involución infraestructural, lo que tú te refieres, como lo que en un determinado momento es iniciativa desde los procesos, desde ciertas autonomías de las migraciones, luego termina regulado, legislado, ¿no? Con una presencia ya sea estatal o otras presencias también que regulan, sobre todo en personas, ¿no? Hay muchos elementos sobre Pisiga que no los he trabajado en el texto, que están referidos justamente, como les decía, al tema de políticas, porque en Pisiga queremos ver cómo se cristalizan esas políticas, no solo en Pisiga, ¿no? Pero en torno a él. Uno de esos elementos tiene que ver también de cómo dispositivos o mecanismos propios de la frontera ahora ya no están solo en la frontera, ¿no? Lo que algunos autores denominan las fronteras verticales, como esto del control, el pedir la identificación, que es un mecanismo propio de la frontera. Lo hemos visto por ejemplo, en Desaguadero, a lo largo del camino, ¿no? En Laja, etc. O las terminales, ¿no? Migraciones pidiendo documentos en las terminales. Entonces, ¿cómo a partir de este trastocamiento que ha habido por estas dinámicas regionales, el tema de las políticas restrictivas, etc. Esto de las políticas restrictivas hoy en día hay que verlo también no solo desde la lógica o desde los discursos meramente restrictivos, sino también desde, y aquí entran los organismos internacionales, desde el discurso del humanitarismo, ¿no? No vamos a tocar ahora, pero todo el tema de la discusión sobre Venezuela, si era crisis humanitaria o no, etcétera, tiene que ver con unos posicionamientos sobre las movilidades de estas personas, ¿no? No sé. Entonces, damos una vuelta más. ¿Sí? Entonces, una ronda más, por favor, de participaciones. Bueno, yo me voy a dar entonces la palabra hasta que ustedes se animen. Yo quisiera un poquito retomar lo que decía Hernán, o sea, con algunos aspectos de lo que decía Hernán, Tania y también Juan Pablo, que me parecen fundamentales. No sé si en tu investigación, la verdad es que no sé hasta qué punto has tomado en cuenta o no, pero me parece que sería realmente clave hacerlo, y es el tema de que se está migrando por trabajo, ¿no? Y lo que menos aparece en general es el trabajo. Entonces, como que lo que primero me he preguntado es ¿de dónde viene toda esta gente en estos distintos circuitos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los nichos de origen? Creo que Hernán ha hecho y Juan Pablo también. Por un lado, ¿de dónde viene toda esta gente que va migrando en los distintos circuitos? ¿De dónde en términos geográficos, en términos sociales, en términos de la destreza y la experiencia laboral o no que ha tenido antes, o más bien empieza así? En fin, me hace falta, digamos, conocer de dónde viene toda esta gente, de qué nichos, etcétera. Y por el otro lado, a qué nichos llega. En ese sentido, lo que decía Juan Pablo es absolutamente, me parece pertinente, es decir, qué tipo de trabajos están desarrollando, cuáles son las condiciones, cuáles son los ritmos de trabajo, y también ahí pensar, digamos, cómo se divide el mundo social entre los distintos migrantes, pero también los nacionales del país, ¿no? O sea, si los bolivianos están en un trabajo, ¿qué están haciendo los otros? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me parece que te daría un mapeo muy, muy rico, y todo esto en relación también a todas las cadenas de valor a las que están relacionadas. Creo que el posicionamiento, además de los bolivianos, resulta un poco particular y muy rico pensar
que lo que decía Pablo, creo que son ellos contratistas y están más bien como capataces, te lleva a pensar que es una mano, o sea, lo primero que yo pienso es, no es un capataz porque es un capataz de esos que tenemos esa idea, sino en la idea de la organización, la capacidad de organización social de las estructuras y los grupos sociales. Aquí somos expertos en organizarnos, si algo tenemos es esa expertise. Entonces, ¿cómo eso pueden llevar también a los sitios de trabajo de allá? Entonces, no es cierto, hay una sabiduría de alguna manera de la organización laboral y de la organización social. Entonces, es otro tema que me parece importante. Y finalmente, un último tema que me parece también muy interesante es esta exploración de nuevas fuentes de investigación y de análisis, ¿no? O sea, tú tienes soportes ahora tecnológicos, TikToks y otros, que son, digamos, nuevos soportes, pero al mismo tiempo puedes tener representaciones, una multiplicidad de representaciones, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que dices. Y entonces eso me parece un aporte también del propio trabajo, porque se puede pensar cómo explotar ese tipo de fuentes que están siendo utilizadas para la investigación, ¿no? Y ahí yo creo que son distintos, o sea, no solamente es, digamos, la canción o la representación a los paisas, lo que decían, sino hay como una multiplicidad de representaciones, ¿no? Desde el trabajo, la manera que quieres que te vean, la manera en que te comunicas, el tema también de la contratación laboral, las noticias que circulan. Entonces, como un mundo me parece que hay que explorar como nuevas fuentes de investigación, ¿no es cierto?, para hoy, para los antropólogos, etcétera, y yo estoy pensando también hasta para la historia en el futuro, digamos, qué hacemos con toda esa documentación que está ahí distribuida y dispersa en todas partes. Entonces, eso me parece también muy importante. Entonces, no, pues has suscitado muchísimo interés y creo que es el valor justamente del trabajo que tú y tu equipo están haciendo, así que muchísimas gracias, Alfonso. Raúl. A propósito de lo que decía también Rosana ahora último, me parece que es importante que en investigación se ponga de relieve que el punto nodal donde se está trabajando, ¿no es cierto?, es la frontera como tal, no es ni el lugar de origen ni es el lugar de destino, ¿no?, sino es la frontera. Entonces eso tiene otra dimensión metodológica que tiene que ver también con las limitaciones económicas y de la propia investigación, ¿no? Pero eso sí eso creo que es importante para no generar una expectativa mayor, ¿no? El texto genera... Fernando, por favor. Sí, así una cuestión formal también, o metodológica, no sé. Me parece que también tiene que estar más enfocada la presentación de los datos para que no haya confusiones, ¿no? Porque yo empecé leyendo acerca de esta migración extrarregional. Me parecía que de eso iba la investigación, pero no va exactamente de eso, va de bolivianos en Chile, ¿no? Entonces, el hecho de que comiences con ese capítulo, por eso digo, es algo formal, pero me parece que esto de lo extrarregional es secundario respecto a toda la investigación, ¿no? Que debería mostrarse como algo secundario o algo complementario, no como el callejón de entrada, digamos, ¿no? Porque te puede confundir. Sí, sobre el trabajo, sin duda, no solo es importante seguir investigando, trabajando respecto a los lugares de origen, que hay esta composición nacional, salen de varios lugares del país, salen de lugares urbanos o periurbanos, son jóvenes, pero claro, no tenemos más datos de qué hacen también ahí, ¿no? Que sería fundamental, ¿no? Pero como Raúl decía, no solo estamos concentrados en la frontera, sino en el movimiento, ¿no? En la investigación lo que hemos privilegiado es esto, ver el movimiento, ver las dinámicas de movilidad, ¿no?
De ahí que nuestro trabajo de campo se centre no tanto en los lugares de salida. Tenemos muchos datos, por ejemplo, del Plan 3000, ¿no? De que hay muchos chicos, chicas que salen de ahí, o de mineros, ¿no? Algunos datos que hemos hecho, pero no hemos indagado tanto respecto a esas condiciones ahí. Pero es cierto que para complementar hay que trabajar también eso. Lo mismo que hay que trabajar en el lugar de destino. Y en el lugar de destino, Germán hacía referencia a esta distinción, relación o articulación entre lo quechua y lo aymara, ¿no? Pero también ahí había que ver, y de pronto eso es lo que más me he preguntado, el relacionamiento con otras nacionalidades, ¿no? Con venezolanos, sobre todo mexicanos, ¿no? Entonces eso también interesa ver, ¿no? No está tanto en el texto, algo sí lo que hemos indagado es en la zona de frontera, en Pisiga, cómo se dan los pasos, cómo se dan los cruces por pasos no habilitados de nacionales y de extranjeros, ¿no? Y ahí hay una diferenciación, ¿no? Pero sin duda, para tener una mayor amplitud y tener una visión más completa, es necesario incidir en esto, ¿no? Lo mismo que en la organización laboral, ¿no? El tema de los capataces, ¿no? Eso también nos muestra esta... Para mí, digamos que he investigado durante años también la migración boliviana a la Argentina, específicamente al trabajo hortícola, y hemos visto cómo, según Venecia, ha habido una escalera boliviana, ¿no? Que empezando de jornaleros les permitió llegar a propietarios, claro, a poquitos, digamos, ¿no? Pero hay todo un proceso de por lo menos 20 años que se da de ascenso, digamos, ¿no? Un poco en ese sentido hemos tratado de reflexionar también en la investigación, pero claro, acá a la estructura agraria chilena no es la argentina, ¿no? Aquí estamos hablando básicamente de agroindustria frutícola, etcétera, ¿no? Y en expansión. Y lo que hemos sí comprobado, digamos, es que jefes de cuadrilla, capataces, etcétera, hay una fuerte presencia boliviana. Yo no diría no solo por este nivel organizativo en lo laboral, sino por el asegurarse la mano de obra, ¿no? El garantizar la mano de obra. ¿Quién hizo referencia? Germán hiciste referencia a este acuerdo que recién se ha firmado con Chile, ¿no? Visa gratuita, 2 años, visa de trabajo, no está implementada todavía, pero esa medida, digamos, ¿no? Este acuerdo político no hay que pensarlo, creo yo, como signos de buena voluntad, hay que pensarlo en términos de garantizar mano de obra, digamos, para sectores que están fuertemente necesitados de esto, ¿no? No se ha visto en los TikTok, pero, por ejemplo, la cosecha de palta, las paltas son plantas pequeñas, son recientes, es decir, están en sus primeros procesos. Cuando estamos hablando de palta, sabemos que Chile es uno de los grandes productores que ha ampliado enormemente. Desde el 2018 hasta ahora, el sector que más ha crecido en Chile, 5 punto algo de crecimiento, es este sector agrícola de fruta de exportación, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una demanda de todo ese trabajo y lo va a haber durante mucho tiempo todavía, ¿no? Y ahí este acuerdo, desde mi lectura, busca garantizar la mano de obra, esta mano de obra angelizada a la cual hacía referencia Pablo, ¿no? De acuerdo, Fernando, te agradezco además tanto. Es esto del contexto, es decir, tiene que ver, quizá no está bien desarrollado, el ver cómo la migración boliviana a Chile hoy en día se da en medio de un contexto mucho más complejo. Un poco en eso, pero quizá no es ese el lugar de esa reflexión. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Anímense. Unas intervenciones, comentarios, sugerencias. Un comentario chiquito nomás secundando eso, que justamente me parece interesante para, digamos, no caer en la tentación demasiado culturalista, digamos, ¿no? Si hay una determinación étnica de la migración, etc.
precisamente lo que decía Rosana me parece súper importante, no solamente explicar qué es lo que pasa cuando llegan allá, o sea, la relación laboral a la que ingresan, sino justo lo que tú decías ahora, ¿no? Hay un flujo importante de mano de obra. Eso quiere decir que acá en Bolivia hay en muchas regiones sectores que están liberando mano de obra o la están haciendo redundante temporalmente, digamos, ¿no? Y eso hace que esté disponible, ¿no? En el tema sobre todo del trabajo temporero, y también eso es un dato también frecuente en México, jala a sectores urbanos que antes no estaban, ¿no? Tenemos muchos datos, tenemos chicas que a sus 30 y tantos años, que nunca antes migraron del país, de La Paz, están yendo a cosechar. Su rendimiento, etcétera, sin duda es más bajo, pero están yendo, ¿no? Una persona puede hacer 1.500 bolivianos en un día, si es muy hábil, digamos, cosechando, un varón, ¿no? Cosechando uva, etcétera, ¿no? Otra persona en ese mismo campamento, 500, ¿no? Entonces está jalando mucha mano de obra que sí, habría que preguntarse también qué está dejando aquí o qué está complementando, creo yo, ¿no? Y aquí creo que entraría mucho lo de Nico, economías populares, ¿no? Ahí cerraríamos un poco. Y el otro dato es ver las remesas, ¿no? El año pasado Chile por primer año ha sido el segundo remesador, ¿no? Le ha ganado a Estados Unidos después de España, ¿no? Y estamos hablando de remesas que pasan por el sistema bancario, ¿no? El grueso de estos trabajadores temporeros que van 2 o 3 meses no envían su remesa por el banco, la traen ellos mismos. Entonces eso hace que crezca mucho más. Una cosita Germán, muy rápido. En relación a esta vinculación entre la migración extrarregional y también la intrarregional, ¿no? Cuando señalas, ¿no es cierto?, el tema de las rutas, esto que se denomina, lo has denominado como zona precaria de tránsito, creo que sí tiene mucho sentido, ¿no? Porque estamos hablando en un contexto en el cual las prácticas y las políticas de control migratorio se han endurecido, ¿no? Y creo que estas políticas ahondadas, digamos, por el discurso del tema del control de fronteras, el tema de trata y tráfico, eso se ha endurecido. Ese es el contexto que nos da la migración intrarregional, sobre todo la migración venezolana, ¿no? En ese contexto, ¿cómo se da el flujo migratorio de bolivianos hacia Chile? Yo creo que esa es una beta de análisis en ese capítulo que podría plantearnos una serie de elementos muy interesantes que van a devenir necesariamente en estrategias diferenciadas, y ahí creo que el tema étnico es fundamental, ¿no? Porque los que se van a desplazar, o sea, si ves huachacayeños, si ves sabayeños trabajando, ¿no es cierto?, con el norte chileno, efectivamente ahí va a marcar inclusive el hecho mismo del transporte, no es casual, ¿no? No solamente es los subís, ¿no? La gran cadena, ¿no es cierto?, de transporte internacional está controlado por orreños, sabayeños y de Corque. Por ejemplo, la cadena esta de la flota Quirquincho, por ejemplo, ¿no? Que no solamente está en la Argentina, controla toda una red, ¿no? Y son sabayeños, son de Corque. Ahí el tema étnico funciona, ¿no? Porque hay una serie de dispositivos culturales que se articulan para inclusive monopolizar eso. Cada vez más el tema del manejo del transporte internacional está siendo controlado por Corque, inclusive que son igual autoridades originarias en Corque, luego van a Chile, luego van a... Creo que esos temas efectivamente se están dando en este contexto. No, eso yo creo que no lo he investigado, pero hay investigaciones del lado chileno, Garcés sobre todo, que el transporte desde la frontera de Colchane hasta Iquique está en manos de bolivianos, ellos mismos, ¿no? A esto le llaman una nueva élite aymara de transportistas, ¿no? Y de los surubís, de los cuales yo hago referencia, que van de Oruro a Pisiga, si se dan cuenta en los nombres mencionamos levemente en el texto,
en realidad sus organizaciones matrices vienen del transporte pesado, ¿no? Y cuando se completa la carretera y ven este auge, ahí mismo le entran a los surubís, ¿no? Cada sindicato tiene estos minibuses que toditos son idénticos, es decir, los han debido comprar así ellos mismos, que son los que manejan toda la importación de los productos desde la zona franca, etcétera, y los han puesto, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? Y como digo, esos mismos transportistas, bueno, no sé si esos mismos, ¿no? Pero esas mismas lógicas, etcétera, étnicas del transporte, también tienen un monopolio desde la frontera hasta Iquique, ¿no? Desde la frontera chilena hasta Iquique. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente... No se vayan todavía. No, primero quisiera agradecer también a todos los que han asistido a este team. Hay muchas caras aquí presentes, entre ellas las de Fernando, Juan Pablo, bueno, mucha otra gente, Mario, etcétera, que han estado viniendo a lo largo del año y siempre han estado presentes, ¿no? Creo que ese compromiso de los que están aquí presentes merece nuestros respetos y muchas gracias a todos y todas. Y para el año vamos a tener una reunión de que vamos a evaluar todo lo que ha sido el team y ver un poco cómo vamos a operar el próximo año. Entonces les agradecemos, creo que se ha formado un lindo grupo de presentación de trabajos, de comentarios. Es interesante también que estén docentes, estudiantes y también que podamos hablar entre sociólogos, antropólogos, historiadores. Creo que eso también le da a los cientistas políticos, le da un plus que de otra manera no tenemos porque andamos a veces muy no transfronterizos, exacto, precisamente, sino más bien con nuestras fronteras disciplinares. Entonces, muchas gracias a todos, a Raúl, a Nadia, a Gabriela, a Jimena y a todos los que han estado partícipes a lo largo de la